Hola, queridos amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso de psicoanálisis, nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vamos a compartir por aquí con todos nuestros amigos. Vamos a ver, compartimos en las diferentes páginas. Hola, buenos días, Sandra Almeida, ¿cómo estás? Wolfgang Cárdenas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenos días. Vamos a hacer por aquí nuestros compartidos con nuestros amigos para que todo el mundo pueda. Hola Susana, buenos días. ¿Qué tal? Seguimos compartiendo. Y ya enseguidita, buenos días Sandra, estamos en el tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van todas las clases que hemos estado viendo hasta ahora? Hoy el tema que nos ocupa es aclaraciones, aplicaciones y observaciones. Buenos días, Su, ¿cómo estás? Hola Nora, buenos días. María González, buenos días. ¿Qué tal a todos? Wolfgang, buenos días. Bueno, estamos en la clase del 6 del curso Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que son, como sabéis, esas lecciones introductorias que Freud escribió en el año 1932-33 y donde ya de alguna manera tenía ya la experiencia de casi 40 años, ¿no? De aplicación del psicoanálisis. Y ya, buenos días Jessica, y el psicoanálisis pues ya tenía su propia carrera, sus propios resultados, también sus propios adversarios, ¿no? E incluso algunos conceptos y contenidos del psicoanálisis que eran considerados proscritos, ¿no? Desde otros puntos de vista, porque es como eh, lo más difícil de aceptar, ¿no? De las cuestiones que plantea el psicoanálisis. Entonces, Freud en esta lección dice, vamos a dejar de lado de momento lo que sería la rigidez de las conferencias teóricas y vamos a pasar en este caso a hablar de cuestiones prácticas, de cuestiones aplicadas, de lo que nos pasa en la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque observamos en muchas situaciones donde uno puede leer una novela, cualquier novela, una novela inglesa, una novela americana, y se encuentra con la palabra psicoanálisis, se encuentra con alusiones al psicoanálisis, ¿no? Pero dice Freud, casi siempre son alusiones que no tienen un conocimiento estricto sobre el tema, ni profundo, ni han entrado a estudiar, ¿no? El psicoanálisis o los conceptos psicoanalíticos, y sin embargo, bueno, pues sí que hacen como alusiones incluso humorísticas o chistes en relación al psicoanálisis, ¿no? Y dice, bueno, y también nos suele pasar que si uno se encuentra en una reunión con otros profesionales o con amigos o en una reunión social y sale el tema del psicoanálisis, ¿no? Y si alguno dice, bueno, pues él es psicoanalista o sabe de psicoanálisis, dice, inmediatamente todas las preguntas, la atención se va a poner en esa persona que es sabedor del psicoanálisis o que practica esta terapia, y le van a empezar a hacer preguntas, van a poner a prueba su conocimiento en el sentido de, a ver, psicoanalízame a mí, qué aplicaciones tiene el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Dice, bueno, pues lo peor que puede hacer en ese caso el candidato a psicoanalista o el psicoanalista o el estudioso del psicoanálisis es seguir el juego de responder o de querer defender el psicoanálisis, o incluso de si alguien le pide que le analice un sueño o algo así. Dice, la mejor actitud es mantener una posición donde ocultéis vuestros conocimientos. No tiene ningún sentido entrar en ese contexto, en la discusión con esas personas que no saben de psicoanálisis, dice el Freud, ¿no? Por experiencia propia, por lo que le estaba lo que le estaba pasando, ¿no?
Y sí, ¿por qué? ¿Por qué toda esta gente habla frívolamente acerca del psicoanálisis cuando es una cuestión tan seria que se ocupa de patologías y de enfermedades tan complejas, ¿no? Y donde hay una articulación de conceptos y toda una disciplina desarrollada en torno a ese concepto central y sobredeterminante que es el concepto de inconsciente, ¿no? Pero dice, la gente cree más en la Virgen de Lourdes y en los milagros de la Virgen que en el inconsciente. Eso también hay que saberlo, ¿no? Hay más gente que cree en los milagros que en el inconsciente, dice Freud, ¿no? Y por eso se lo trata generalmente frívolamente, incluso desde la literatura, las series de televisión. Bueno, en la actualidad lo podemos ver claramente, ¿no? Como hay series de televisión donde toman la figura de Freud y beben y comen gracias a Freud, pero hacen una aproximación al autor y a la disciplina, bueno, pues totalmente vulgar y sin tener en cuenta ningún conocimiento profundo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, dice, claro, dice, esta gente, dice, ¿hasta dónde alcanza la plebeyez en nuestra sociedad? Ni qué cosas se permiten los hombres cuando se sienten parte integrante de una masa y exentos de responsabilidad social, ¿no? Dice, a colación de esto de la masa, yo precisamente he hecho un estudio sobre la masa. Os recuerdo que Freud tiene escrito Psicología de las masas y Análisis del yo. Dice, donde para poder explicarme la conducta de la masa como un fenómeno del psicoanálisis. Dice, a la masa le pasa exactamente como a uno de mis pacientes, ¿no? A un paciente que a la hora de analizarse y a la hora de avanzar en su psicoanálisis se tiene que enfrentar a sus propias resistencias frente a esa cuestión inconsciente que tanto tiempo le ha llevado. Hola Ana María, buenos días. Le ha llevado reprimir y mantener inconscientemente. Ahora llega el psicoanálisis y empiezan a aflorar esos contenidos, ¿no? Entonces uno va a tener que ir jugándose en el análisis y enfrentándose a sus propias resistencias. Dice, bueno, pues eso mismo le pasa a la masa. A la masa también tiene una resistencia contra el psicoanálisis. Precisamente porque hay una... dice, ¿cuáles son las cosas? Melina, buenos días. Virginia, hola. Melina, buenos días. Dice, incluso desde los círculos científicos hay cierto desprecio burlón, ¿no?, hacia el psicoanálisis y hacia ciertos conceptos que están como proscritos, entre ellos el de la sexualidad, la pulsión de muerte, bueno, todas esas cosas que resultan incómodas, ¿no?, que resultan incómodas considerar como parte de la humanidad y parte de nosotros, ¿no? Y entonces dice que esas personas con aire burlón se dedican a escribir libros o dar conversación crítica hacia el psicoanálisis. Bueno, después de esto, cuando Freud lo escribe, hacía 32, 33 años que había escrito La interpretación de los sueños. Pero fijaos, hoy en día, que estamos a 120 años de la interpretación de los sueños, hemos visto cómo a lo largo de décadas ha habido intelectuales o intelectualoides que han vivido, ¿no?, del psicoanálisis, criticando el psicoanálisis y publicando libros en contra del psicoanálisis. Es decir, es una disciplina que ha producido, el descubrimiento del concepto inconsciente ha producido transformaciones tan hondas, tan profundas en nuestra estructura de pensamiento, en nuestra estructura, en la manera de pensar las ciencias, la humanidad, el arte, todo, ¿no?, que bueno, pues han vivido a lo largo de décadas en esa posición detractora del psicoanálisis. Y dice, y hasta puede que tengan más éxito esas personas precisamente porque luchan porque critican esas cuestiones que para el psicoanálisis son las más costosas de llevar, las que llevamos a cuestas, ¿no? Por ejemplo, que esa que decíamos de la sexualidad o de la pulsión de muerte. Claro, y dice que también hay dentro de las sociedades científicas, bueno, pues están esos que supuestamente, bueno, son seguidores del análisis, pero que después se convierten en sus adversarios, o que toman algo del análisis, lo que les viene bien,
de la teoría psicoanalítica toman esos conceptos y a partir de ahí ellos desarrollan su propia teoría, ¿no? Bajo condiciones regocijantes y rechazan clamorosamente otras cosas. Siendo dificilísimo, dice, adivinar en qué fundan esa selección, probablemente en simpatías personales, ¿no? Unos repulsan la función de la sexualidad, por ejemplo. No, dice, el psicoanálisis es pansexualista, siempre tiene en cuenta la sexualidad. Entonces ellos rechazan la sexualidad y se toman del psicoanálisis los conceptos que quieren y rechazan todo el tema de la sexualidad, ¿no? Otros dicen la existencia del inconsciente. Es lo que no aceptan y critican, ¿no? Hola, Douce, Oscurité, buen día. Otros, el simbolismo. Dice, el simbolismo despierta intensa contradicción y muchos adversarios del psicoanálisis se muestran contrarios por la importancia que da el psicoanálisis al simbolismo, ¿no? Bueno, claro, estos eclécticos, dice Freud, no se dan cuenta que el psicoanálisis es un edificio complejo, compuesto con sus pilares, con sus paredes, con sus vigas, con sus, ¿no? Dice, si tú le quitas una pieza de ese edificio, una pared, un pilar, una viga, el edificio se cae, ¿no? Que no es posible sustraer a nuestro capricho elementos aislados del psicoanálisis. Es una disciplina compleja, con ciertos contenidos teóricos, ciertos conceptos que se articulan de una manera compleja, siempre sobredeterminado por el concepto inconsciente. Esto quiere decir que el concepto inconsciente mantiene relaciones invariantes con todos los otros conceptos de la teoría y que por lo tanto no se puede alterar esa teoría ni esos conceptos a capricho de cualquier ecléptico, ¿no? Dice, claro, dice, y además ninguno de estos eclépticos, ¿no?, me ha demostrado, ni siquiera me ha dado la impresión de que sus repulsas parciales se fundaban en un detenido examen de nuestra disciplina. Buenos días, gracias por la clase, dice Dulce María. Hola, buenos días, Dulce, gracias a ti por tu permanencia. Entonces dice, incluso a ellos pertenecen hombres sobresalientes, no son... hay hombres que no son estúpidos y que también están dentro de este círculo de eclécticos. Dice, claro, dice, puede ser, vamos a perdonar a algunos de ellos porque están tan embargados en aquellas otras materias que les corresponden que, bueno, pues efectivamente no han hecho una aproximación adecuada al psicoanálisis. Dice, pero ¿no sería mejor entonces que en vez de tomar partido así de esa manera, estudiasen un poco el tema, ¿no? Profundizasen más en ello? Dice, por ejemplo, un gran hombre, ¿no?, un gran hombre del momento, un gran pensador intelectual de fama mundial, dice, era crítico también con nuestras corrientes psicoanalíticas y dice, él tenía una visión como mucho más profética. Y dice, y lo conocí cuando ya tenía más de 80 años y su conversación seguía siendo encantadora. O sea, estaban conversando los dos, pero en ese diálogo el tipo le dijo, yo no soy más que un literato, mientras que usted es un investigador y un descubridor, pero he de afirmarle que jamás he abrigado sentimiento de orden sexual hacia mi madre, dijo este señor. Y entonces Freud le dijo, es que no tiene usted por qué haberse dado cuenta, ¿no? Se trata de procesos inconscientes para el adulto, le dijo Freud. Y ya este señor le dijo, ah, eso es otra cosa, le dijo aliviado, ¿no? Y me apretó la mano, ¿no? Y a partir de ese momento dice que este señor se mostró muy, muy amigable, incluso hablaba del psicoanálisis positivamente en ciertos círculos. Dice, ella hasta incorporó la palabra represión, que era una palabra nueva para él, ¿no? Entonces, claro, hay una equivocación, ¿no? El tipo pensaba que tenía que acordarse de esas tendencias libidinosas o amorosas hacia la madre. Y Freud dice, no, esas son cosas que un adulto no tiene por qué acordarse de ellas porque son inconscientes, ¿no?
Entonces aquí, dice Freud, hasta en nuestra propia casa han aparecido pues otros pensamientos en torno al psicoanálisis y personas que se han ido formando en la escuela psicoanalítica, ¿no? Bueno, pues dice, aquellas cosas que le resultaba fatigosas de aceptar, pues entonces lo que hacían era rechazarla y desarrollaban sus propias teorías, ¿no? Pero que también de una manera falta de lógica, fácilmente evidenciable, ¿no? Y aquí nos va a traer tres discípulos de Freud que después se desviaron y fueron creando ellos sus propias opiniones distintas a las del psicoanálisis. Y dice Freud, y claro, eran ya tan distintas, o sea, cierta diferencia se puede aceptar y se puede admitir, pero ya cuando la cuestión, ¿no? Cuando las opiniones son tan distintas que conllevaría realizar un cambio de la teoría, un cambio de las premisas teóricas, un cambio de la práctica psicoanalítica, dice ya lo mejor es separarse, ¿no? Que esas tendencias o esos pensamientos pues que funden sus escuelas psicoanalíticas independientes, aunque después también nos va a decir que abandonaron el psicoanálisis estas tendencias, ¿no? Y entonces aquí nos va a hablar la primera de ellas de la psicología individual de Adler, ¿no? Que tan famosa se hizo en Norteamérica y dice, y que es considerada muy justificadamente como una desviación de nuestra disciplina. Dice, en realidad tiene muy poco que ver con el psicoanálisis, la psicología individual de Adler, pero a causa de cierta circunstancia histórica vive una especie de vida parasitaria a expensas del psicoanálisis, es decir, sigue viviendo de las rentas de esa primera fase que Adler, de esa primera fase psicoanalítica que tuvo Adler como discípulo de Freud, ¿no? Entonces, dice, pero realmente lo que ellos defienden no tienen mucho que ver con el psicoanálisis. Incluso el propio nombre, dice Freud, para mí es inadecuado llamarlo psicología individual. Dice, porque para Freud esto lo va a dejar muy claro en Psicología de las Masas, y es que dice que lo individual y lo grupal no se puede diferenciar, sino que el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo, que no tiene sentido diferenciar una psicología individual de una psicología de grupo. Pero no va a entrar tampoco en hacer una crítica de la teoría de Adler, no le va a hacer ese trabajo, afortunadamente. Pero sí quiere ilustrar la impresión que produce, dice, bueno, pues a partir de esos años preanalíticos, dice que bueno, que le pasó en esos momentos antes de la producción del psicoanálisis, antes de 1900, de la escritura de la interpretación de los sueños, dice, le pasó un suceso que me viene a representar muy bien esto de la psicología individual de Adler. Dice, yo nací en una pequeña ciudad de Moravia, y me fui a los 3 años de esta ciudad. Pero allí hay un modesto balneario al que yo volvía durante las vacaciones de verano cuando yo era colegial, ¿no? Y después de 20 años la enfermedad de un pariente me hizo de nuevo volver a este lugar. Y allí se encontró en el balneario con un médico que dice, en época que no era de verano, los únicos que iban allí al balneario y se hacían asistir o atender por este médico eran los eslovacos. Y yo le pregunté que cómo era la asistencia médica a los eslovacos. Y dice que a la hora de acudir a la consulta, ¿no? Todos se sentaban en una fila en la misma consulta del médico y él les iba indicando y todos se iba levantando uno a uno, se acercaban al médico. El médico los reconocía y les decía su diagnóstico y a todos les decía lo mismo. Lo que tiene usted es que le han embrujado, ¿no? Se iban levantando uno a uno y les iba diciendo eso.
dice Freud, y yo asombrado le pregunté si los campesinos no desconfiaban de él, que a todos les daba el mismo diagnóstico, les decía lo mismo. Y dice, el médico le dijo, nada de eso. Se van tan satisfechos porque es precisamente lo que esperaban. Y al oírlo, miran contentos a los que esperan su turno, le guiñan un ojo y le dicen, se ve que es hombre que lo entiende. ¿Mm? Dice, claro, esto mismo que les pasaba a los campesinos, ¿no? de Moravia, perdón, bueno, pues es lo mismo que le pasa a los pacientes neuróticos en el psicoanálisis, ¿no? Dice, trátese de un homosexual, de un necrófilo, de un histérico angustiado, de un neurótico obsesivo o de un demente furioso. Da igual. El psicólogo individual de la escuela de Adler a todos les va a decir que lo que les pasa tiene que ver por una cuestión de inferioridad, ¿no? Que hay que sobrecompensar su sentimiento de inferioridad, tiene que subir arriba, tiene que pasar de la línea femenina a la masculina. Ese es el diagnóstico que la escuela individual de Adler haría a todos sus pacientes, a todas o sea, se trata más bien de un refuerzo del yo de la persona. Claro, pero ¿qué pasa? Que no se trata de eso. Hemos visto la complejidad del aparato psíquico ya en las conferencias anteriores. Hemos visto cómo el aparato psíquico no es solamente el yo, sino que el yo es capaz, cuando se refuerza, de incluso tomar el síntoma, ¿no? Tomar la enfermedad como parte de sí mismo, sintetizarse con el síntoma, ¿no? Hasta puede tomar ventaja del síntoma el yo. Es lo que se llama la ventaja secundaria de la enfermedad. Pero claro, si pensamos en otras cuestiones que son totalmente inconscientes para el sujeto psíquico, como por ejemplo las tendencias masoquistas en uno, el sentimiento inconsciente de culpa, la tendencia a buscar el castigo que muchas veces hace a los neuróticos, infligirse a sí mismo ese castigo, claro, pues eso ya vemos que no son solamente, como piensa Adler, los instintos de conservación del yo, los que viven en el sujeto, ¿no? Según él, claro, entonces hay que reforzar el yo, hay que reforzar esos instintos de conservación para que la persona se cure. Pero dice, ¿qué pasa con todo lo demás? Con esas tendencias inconscientes de auto agresión, digamos, en el propio sujeto y que son inconscientes. Esas no van a favor de la conservación del sujeto, sino que están en contra y tienen un sentido que hay que interpretar. Entonces Adler deja fuera de toda su teoría y de toda su aproximación clínica, bueno, pues todas estas cuestiones, con lo cual dice, pues también deja de tener validez general. Ese edificio doctrinal sobre el que se monta la psicología adleriana. Dice, claro, pero para la mayoría es bien recibida, una teoría que no reconoce complicaciones, ni introduce ningún concepto nuevo, difícilmente aprehensible, ni nada sabe de lo inconsciente, aparta decididamente el problema de la sexualidad, que es el que pesa principalmente sobre todos los humanos, ¿no? Porque el hecho de ser sexuales es el que nos señala que somos mortales y es lo más difícil para el ser humano de aceptar, ¿no? Entonces, la teoría de Adler aparta todas estas cosas y se limita al descubrimiento de unos cuantos trucos para hacerse más cómoda la vida. Bueno, pues es más fácil que dice que la opinión mayoritaria o generalizada acepte esta teoría adleriana que acepte la teoría del psicoanálisis, porque es más costosa, ¿no? de comprender o incluso de aceptar, ¿no? Acerca de cómo somos los seres humanos. La mayoría, dice Freud, es cómoda, se contenta con una sola razón aclaratoria. No agradece a la ciencia sus desvelos. Más bien, los descubrimientos científicos siempre se encuentran con una reacción en contra, con una resistencia a su aceptación, ¿no?
ha sido así a lo largo de toda la historia de la ciencia y de la humanidad. Cada nuevo descubrimiento científico siempre ha conllevado un tiempo, hasta muertes, ¿no? Aceptarlo. Incluso también los avances de la civilización siempre conllevan un coste para implementarlos y para ponerlos en marcha. Entonces, dice, la mayoría lo que quiere es obtener soluciones simples y que les resuelvan los problemas. Claro. Entonces, claro, la psicología esta individual de Adler, pues obviamente tuvo mucho éxito en Norteamérica, donde bueno, pues cuadraba muy bien este enfoque de resolver las cosas de una manera sencilla, fortaleciendo el yo y dejando de lado todas las complicaciones que supone el psiquismo humano y la vida humana, ¿no? Claro, dice, pero sin embargo, hasta uno de los psiquiatras más renombrados de Norteamérica escribió un libro que se titulaba Enough y que era en contra de Adler, ¿no? Porque le mostraba a Adler cómo en la psicología individual lo que había permanentemente era un retorno de lo reprimido, una compulsión a la repetición. Es decir, que estas personas donde se fortalecía el yo, estos pacientes, bueno, pues lo que hacían era, aparecían ellos la compulsión a la repetición, a repetir permanentemente esos mismos síntomas, esas mismas problemáticas que se le presentaban porque obviamente no estaban resueltas, ¿no? Pero luego también nos va a hablar de otras ramificaciones del psicoanálisis, de otras escuelas. Dice que realmente su existencia no testimonia ni a favor ni en contra del psicoanálisis, bueno, sino que ha mostrado que el psicoanálisis ha sido un movimiento tan fuerte, ¿no? Que ha generado tanto impacto en la humanidad, bueno, pues que ha hecho que se produzcan también esas diversificaciones. ¿Mm? Y lo que decíamos, ¿no? Que esas ramificaciones, siempre y cuando conllevan una modificación de la teoría, que lo mejor es que se separen, que sigan adelante, que sigan por caminos distintos, sobre todo cuando las diferencias teóricas son tan importantes. Y aquí nos va a traer el caso de Jung, ¿no? De la escuela de Jung. Dice, bueno, que no, él no lo dice directamente, pero Strachey en una nota a pie de página dice, este es Jung del que habla, ¿no? Un analista que estima insignificante las impresiones del pasado individual. Dice, la escuela de Jung piensa que solamente hay que centrarse en lo que le pasa al sujeto ahora y en sus previsiones de futuro, lo que quiere para el futuro, sin acudir, sin dejarle hablar, sin investigar sobre la infancia del sujeto. Claro, dice, para nosotros todo ello podrá ser una buena escuela de sabiduría. Eso que hace Jung podrá ser una escuela de sabiduría, pero no es psicoanálisis. Eso nunca es psicoanálisis, ¿no? Imaginad que nosotros dejamos hablar al psicoanalizando y cuando llega una cuestión de la infancia le decimos, no, por ahí no vaya. O no le dejamos hablar libremente. Ya eso no es psicoanálisis cuando le decimos de lo que tiene que hablar, ¿no? Obviamente será otra cosa, ¿no? Otro analista, dice, otra corriente dentro de la escuela psicoanalítica que fue la de, a pie de página, Strachey nos indica que está haciendo una alusión a la escuela de Otto Rank, ¿no? Que Otto Rank ya habíamos visto en conferencias pasadas cómo él hacía hincapié en esa primera experiencia del nacimiento, que Freud la va a tomar, pero para poder explicar la angustia de las neurosis actuales y de las enfermedades psicosomáticas. Pero para esta escuela de Otto Rank parece ser que todas las perturbaciones neuróticas, dice, se producen a partir de esa primera experiencia de nacimiento. Bueno, ya esto es una cuestión teórica que para el psicoanálisis no es así. Entonces ya al aceptar eso, Otto Rank también se va por otro camino y se va por otra rama, que ya eso no es el psicoanálisis, es otra cuestión, ¿no? Es otra diversificación, una desviación. Y entonces él también hizo su propia escuela.
Dice, es un carácter general de estos movimientos seccionistas el que cada una de ellas se apodera de parte del rico acervo de temas del psicoanálisis, ¿no? El instinto de poder, el conflicto ético, la madre, la genitalidad, etcétera, y una vez que se apoderan de ellas ya alzan su bandera de independencia. Dice, hasta tal punto que hoy en día, esto lo decía en el año 1932-33, yo creo que se puede seguir diciendo lo mismo, estos movimientos intelectuales son más frecuentes, ¿no? Casi que lo que es el movimiento psicoanalítico, la verdadera formación psicoanalítica. No es tan sencillo encontrar psicoanalistas en el mundo, ni que se hayan formado como psicoanalistas. A ver, Juan Carlos. Buenos días, doctora Valdominos. Una pregunta. Habla del yo y la relación de la salud y la enfermedad con el yo. Mi duda es, por ejemplo, si yo tengo un resfriado y me siento mal, entonces estoy consciente de mi malestar. El inconsciente puede o presiente si está enfermo o sano, porque la neurosis son síntomas que tiene el yo consciente de esta patología, que se le escapa de su entendimiento. Claro, vamos a ver. El aparato psíquico, como dijimos, tiene diferentes países o regiones dentro del aparato psíquico. Está el yo, está el superyo, está el ello. Entonces, el yo es solamente un árbitro, ¿no? Es un mediador en toda esta complejidad del aparato psíquico. Y tiene que a veces responder a las demandas del superyo, a veces responde a las demandas del ello, a veces responde a las demandas de la realidad, que también está ahí. Es un intermediador entre los diferentes sistemas del aparato. Entonces, cuando se trata de fortalecer el yo, que el yo también tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Es decir, hay cuestiones de las que tú eres consciente, que son tus síntomas, ¿vale? Pero eso ya es, el síntoma es el producto de un proceso de trabajo, es el resultado final. De lo que no eres consciente eres de los pasos psíquicos que has dado para producir ese síntoma, que son pasos psíquicos, es un trabajo psíquico inconsciente que se produce en uno, ¿no? Entonces el psicoanálisis va interpretando para poner en iluminar, para que uno pueda ver, ¿no? Te pone luz a esos procesos inconscientes, ¿no? Entonces, por eso te aporta autoconocimiento y autotransformación, porque tú sabes qué has hecho para llegar ahí, ¿no? ¿Qué has hecho? No tú voluntariamente, pero tu relación con tu moral, ¿no? Tus conflictos psíquicos interiores que te llevan a producir el síntoma o a enfermarte. Es decir, que lo que llegamos a percibir a través de la conciencia, que es un órgano perceptual, un órgano de los sentidos, es ínfimo en comparación con toda la riqueza y extensión de nuestra vida inconsciente y nuestro mundo inconsciente. Y ahí no solamente está el querer crecer, ser más grande, ser más feliz, ser más rico, hacer feliz a mi mujer, a mi marido, a mis hijos. Eso puede ser, ¿no? Que esté en la conciencia, pero inconscientemente también puede haber tendencias en contra de eso. Un trabajo inconsciente que se está haciendo en contra del crecimiento, de la felicidad, de la salud, de la felicidad de la pareja, ¿no? Y ese es el conflicto psíquico, se pone de manifiesto entre diferentes tendencias en el propio aparato psíquico. Pero claro, eso es lo que resulta difícil de aceptar, ¿no? Que en uno también hay tendencias en contra de uno, ¿no? O en contra de los seres queridos, ¿no? Y que se debe a ese conflicto la aparición de los síntomas. Sería algo así. Más o menos, Juan Carlos, ¿pude responder? Por ejemplo, si tú tienes un resfriado, ¿no? Tú te encuentras mal porque tienes el resfriado, pero lo que no sabes es que puede que estés deprimido, ¿no? Y que tu sistema inmunológico también esté deprimido y por eso no has podido defenderte de ese agente que te ha infectado, de ese virus o de esa bacteria que te ha hecho enfermarte, ¿vale? Eso es lo que no sabe el sujeto.
que su sistema inmunológico está deprimido y cuáles podrían ser las causas inconscientes de esa depresión. Eso es lo que abordaríamos en el psicoanálisis, ¿no? Abordaríamos y transformaríamos, porque al mismo tiempo que uno se va conociendo, se va transformando. ¿Mm? Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Bueno. Bueno, dice que Jessica, a ver, Jessica, el paciente tiene que hacerse consciente de alguna manera de los procesos inconscientes. Bueno, sí, pero la manera en que el paciente se hace consciente de los procesos inconscientes es por medio de la interpretación. ¿Mm? Porque en un principio Freud pensaba que se podía hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Un cambio de localidad, pasar esos contenidos del inconsciente a la conciencia. Pero luego Freud esto era en la época preanalítica, la prehistoria del psicoanálisis. A partir que produce la interpretación de los sueños, en 1900, cuando nace el psicoanálisis, ya nos explica que no, que lo inconsciente no se puede hacer consciente, es imposible. Lo inconsciente, a ver si nos familiarizamos ya con lo que es esa otra persona que vive en ti pero que tú desconoces totalmente, ¿no? Que no quieres saber de que tú eres eso también, ¿no? Y entonces lo inconsciente solamente vamos a poder saber de ello a través de la interpretación. ¿Mm? Es decir, la interpretación viene a poner palabras a eso inconsciente. No es que uno hablando vaya a llegar a ninguna profundidad, no. Es la interpretación psicoanalítica la que produce el inconsciente. Y para que se produzca la interpretación psicoanalítica hace falta un trabajo. Hace falta un trabajo de asociación libre por parte del psicoanalizando en la situación analítica, en conversación con el psicoanalista, que le escucha, que se establece entre ellos, se establece la transferencia de ese paciente con ese psicoanalista, y entonces ahí el paciente repite en acto en la relación analítica esas cosas que le pasan, esas características de su mundo psíquico, lo pone en acto ahí, entonces ahí es donde se puede producir la interpretación y ese es el inconsciente del paciente, esa es la interpretación, que no es algo banal ni sencillo, que es ya el producto de un trabajo, el trabajo del psicoanálisis, ¿vale? El psicoanalista es una función de esa máquina del psicoanálisis y el paciente, el psicoanalizando, es el que entra a la máquina del psicoanálisis y que sale siendo otro, ¿no? Esa máquina es la que le va transformando. Pero conlleva un tiempo, conlleva un trabajo, que es una de las cuestiones que también, claro, se le critica al psicoanálisis, pero que dice, es que probablemente si esa persona no se trata, no trata su problemática en el análisis, ese síntoma o esa enfermedad perdurará durante décadas o incluso durante toda la vida. Entonces, claro, el psicoanálisis pueden ser unos años de tratamiento para realizar una modificación verdadera de la personalidad, ¿no? Pero no es nada comparado con toda una vida de sufrimiento o toda una vida de enfermedad, ¿no? Sin duda alguna, la terapia psicoanalítica o el tratamiento psicoanalítico es el que profundiza más en la problemática del paciente y el que la transforma desde los cimientos, a través de la interpretación, reestructura la posición psíquica del paciente. Esto es el único que lo puede hacer el psicoanálisis. Y eso, claro, conlleva un trabajo, conlleva un tiempo, ¿no? Hay personas que a veces llegan a la consulta y quieren en la primera sesión o en 2 sesiones, o cuántas sesiones me va a llevar a mí resolver esta cuestión, ¿no? Pues no lo sé, depende de usted, ¿no? Depende de uno, no tanto porque no lo pueda ir modificando, porque la transformación y la modificación se produce desde el primer momento, ¿no? Pero, y la aceptación de eso, de esa novedad que está llegando a su vida y que le viene a uno a decir que estuvo equivocado durante muchos años, aceptar eso, ¿no? Eso es lo complejo, ¿no? Que uno tiene que ir no solamente cambiando, sino también aceptándose y aceptando que ya no es el que era y que precisamente ese que era fue el que le llevó a enfermar, ¿no? Pero por eso hace falta
Es un tratamiento serio y que requiere su complejidad, ¿no? Tiene su complejidad. Jessica Torres dice, entonces sería la culpabilidad no querer saber nada de la agresividad, el odio y la ira en uno mismo. Claro. Bueno, la culpabilidad se va a producir, el sentimiento inconsciente de culpa va a ser esa tensión que existe entre el yo y el superyo, ¿no? El yo, que como tiene una parte inconsciente, es sabedor de los deseos del inconsciente, es sabedor de esos deseos sexuales infantiles y reprimidos que permanecen en nosotros, de esa animalidad que sigue existiendo en nosotros por mucho que vayamos montados en deseos y en causas venerables. El animal que hay en nosotros no ha desaparecido, está reprimido, pero sigue teniendo sus impulsos y sus tendencias para expresarse, ¿no? Y el yo sabe de eso, porque su parte inconsciente está en conexión con el ello, ¿no? Con los deseos reprimidos. Y el super yo, que a su vez va a ser una extensión del yo, castiga. Él sabe, a uno mismo no nos podemos engañar a los demás, pero a uno mismo no se puede engañar. Entonces el super yo es capaz de castigar al sujeto, al yo, por un pensamiento, por una fantasía, por un impulso, ¿no? Una idea que se pasó por la cabeza. El super yo es... el super yo castiga, el super yo... porque marca cómo debería ser el yo, ese ideal, ¿no? El sentimiento inconsciente de culpa va a ser esa tensión que se produce entre el superyo y el yo. Tanto que a veces uno, por haber fantaseado algo prohibido, por haber fantaseado algo indecoroso, algo incestuoso, algo, ¿no? Después va a la realidad a buscar castigo que calme esa culpa inconsciente. Bueno, como veis, son cosas que al ser humano no le gusta tener sentimientos hostiles, agresividad, odio, ira, y mucho menos cuando es hacia personas queridas, ¿no? A nadie le gusta reconocer, pero somos más inmorales de lo que creemos y a la vez mucho más morales de lo que imaginamos, ¿no? Y esa combinación da resultado al sentimiento de culpa y a la búsqueda de castigo. Muy bien. Bueno, entonces estas tendencias, incluso psicoterapéuticas, que se han desvinculado del psicoanálisis y se apoyan en fragmentos teóricos, ¿no? Del psicoanálisis, quitando esas cuestiones que son más molestas, pues claro, se han librado de esas cargas que agobian a los psicoanalíticos, ¿no? También se han librado de las críticas que provienen del exterior hacia ese pensamiento, ¿no? Analítico, como por ejemplo el odio contra la sexualidad infantil o las críticas hacia el simbolismo que son tan frecuentes hacia el psicoanálisis. Bueno. También dice, se nos pide a los psicoanalíticos ser abiertos de miras, broad-minded, como dirían en Norteamérica, ¿no? Pero incluso, dice Freud, se nos pide que publiquemos esos otros trabajos en nuestras revistas psicoanalíticas, ¿no? Cuando realmente son trabajos que están fuera del marco, están fuera del marco psicoanalítico, no son psicoanalíticos, entonces no pueden entrar dentro de los límites. El psicoanálisis es una disciplina científica que tiene unos límites muy claros, como toda disciplina científica, ¿no? Como la física. Imagínense, la física es una ciencia que tiene sus límites. Entonces ahora viene otro que toma un concepto de la física, pero todos los demás no le gusta y no los tienen en cuenta. Dice, eso es física. No es física, ¿no? La física tiene sus conceptos teóricos y entonces la no aceptación de esos conceptos lleva a que eso ya no sea física, sea otra cosa, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con el psicoanálisis. Tiene unos límites, unos conceptos teóricos y el psicoanálisis se ocupa de explicar eso que sobredetermina su concepto teórico. Igual que la física se ocupa de explicar esa parte del universo que explica su concepto teórico. Las ciencias en sí mismas están recortadas, explican una parte
¿no? Del universo, de todo lo posible. Juan P. Tumbajoy Velasco dice: Virginia, en relación al superyo, en instituciones que no permiten ciertos valores, sentidos, como en las fuerzas militares, puede conducir al suicidio entre los militares al existir una heteronomia que no permite otros sentidos o valores. Bueno, siempre que hay suicidio, siempre que se produce un suicidio, es resultado de ese ataque del superyo al yo del sujeto. Pero para que haya un suicidio ha tenido que haber antes una melancolía. Es decir, el yo del sujeto se ha identificado con un objeto perdido. Ha habido un proceso de identificación. Y entonces el superyo, ¿no?, que ama al objeto, por eso se ha identificado con él. O sea, yo ama al objeto, por eso se ha identificado con él. Pero el superyo a la vez también odia al objeto, porque el objeto lo ha abandonado, ¿no? Imagínate, con una pareja, te deja tu novia, ¿no? Se va. Y entonces tú te quedas, en vez de sustituir, buscarte otra novia, que sería un signo de salud, ¿no?, te quedas aferrado a la idea de tu novia. No vas a poder querer a otra mujer como a tu novia. Te quedas pensando, recordando el pasado con tu novia. E incluso que es lo que le pasa al melancólico, te identificas con ella. Es decir, para no dejarla marchar, te quedas con algún rasgo de ella, ¿no? Ella era amable y ahora tú eres amable, ¿no? Eso es estar identificado con ella. Pero a la vez también la odias porque se ha ido, te ha abandonado. Y entonces esa hostilidad, ese odio, ahora el super yo lo dirige contra el yo identificado con ella. Y lo castiga, lo castiga, lo castiga hasta tal punto que puede llegar a matar al yo, ¿no? El suicida es un asesino tímido, realmente no se está matando a sí mismo cuando se mata, está matando a ese objeto con el que se ha identificado. Entonces, claro, sí que puede suceder en cualquier persona que esté deprimida, si no aplica un tratamiento adecuado, puede llegar a esos niveles de quitarse la vida, ¿no? Sea directamente a través del suicidio o sea mediante el desarrollo de una enfermedad orgánica o incluso, yo qué sé, el establecimiento de un matrimonio desgraciado, por ejemplo. Pero claro, sí, cuando uno se encuentra en esa situación, psicoanalizarse, ampliar los sentidos de lo que le pasa, construir nuevos valores para su vida, porque en el deprimido siempre hay una pérdida de valores, puede ser incluso, ¿no?, de valores de futuro, de valores de la vida. ¿Por qué hay tantas personas deprimidas hoy en el mundo? ¿Por qué se suicidan 800.000 personas al año en el mundo? Bueno, pues por esa pérdida generalizada de valores, ¿no? Pero eso se puede psicoanalizar, ¿no? El suicidio no es ninguna solución para nada, no se resuelve nada. Él cree que mata a la persona que lo ha abandonado, pero se mata a él mismo, no resuelve nada. Para eso está el tratamiento psicoanalítico, para resolver esa cuestión, ¿no? Nora Sánchez, la resistencia al análisis no solo es la del paciente, sino el propio analista, como los post-freudianos que rechazaron los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Claro, es que esos no son psicoanalistas, es lo que estamos tratando de decir, lo que nos dice aquí claramente Freud. No son psicoanalistas. No puede ser que uno acepte del psicoanálisis solo esa parte que le gusta, solo esa parte que le viene bien, solo esa parte que le parece bonita, y lo que no le gusta, lo que no le parece bonito, lo que no le parece bien, dice, no, eso es que Freud solo pensaba en el sexo, es que Freud, es lo que queremos decir. Claro, la resistencia, la máxima resistencia se produce en los psicoanalistas, por eso tienen que estar en análisis durante toda la vida los psicoanalistas. Los psicoanalistas del grupo cero deben estar en psicoanálisis, es una obligación para poder ejercer de psicoanalistas. Del mismo modo, las escuelas que se dicen psicoanalíticas, si no se psicoanalizan, no hay psicoanálisis en la institución, no hay psicoanálisis en los psicoanalistas de la institución, no son escuelas de psicoanálisis. Hay mucha mala práctica hoy en día, ¿no? De alguna manera el grupo cero viene a ser, viene a mostrar eso, ¿no? También la mala práctica que existe. Hay pocos psicoanalistas en el mundo. Se podría resumir así, hay pocos psicoanalistas. Juan Carlos García Medina dice: Doctora Valdominos,
Voy a compartir un sueño que tuve algunos años. Me veo en una montaña y estoy parado en la orilla de la misma. Estoy observando el panorama y de pronto se aparece otro personaje, parecido a mí, pero de aspecto salvaje, casi prehistórico, con ojos de fiera. Se pone frente a mí y me mira con un odio muy profundo. Me toma de la mano y nos arrojamos al vacío cuando estoy en el piso. Al vacío. Cuando estoy en el piso ya no está este personaje salvaje. Estoy acostado, muy dolorido, casi a punto de perder la conciencia, y de pronto me sale una sangre muy espesa de la boca que apenas puede fluir. ¿Puede ser que este sueño sea la relación entre la enfermedad y la salud? ¿El Eros y el Tánatos que todos llevamos dentro? Bueno, esa es una primera línea de asociación que tenemos que seguir. Para hacer el psicoanálisis de un sueño, ahora tú tendrías que hablar libremente a partir de este sueño, ¿no? Para poder analizarlo psicoanalíticamente. Porque eso solamente es el contenido manifiesto, es lo que tú recuerdas del sueño. Pero ¿con qué tiene que ver? Bueno, todo ese mundo está oculto ahora mismo. Todo el mundo de las ideas latentes que están detrás de ese sueño está oculto. Hasta que tú no te tumbes en el diván y empieces a hablar libremente sobre este sueño, y eso nos puede llevar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, páginas enteras escritas de ideas latentes, no podremos hacer la interpretación del sueño. ¿Ves? Eso ya es incómodo, porque a ti te gustaría que yo en este momento, ahora leyendo lo que me has puesto de sueño, yo te hiciera una interpretación y te dijera, sí, tiene que ver con la pulsión de vida, pulsión de muerte, que se representa, que no sé qué, no sé cuánta. Pero no es así el psicoanálisis. Entonces, claro, no es tan bonito, tan florido, tan espectáculo como pudiera ser otras tendencias que en este momento te dirían una frasecita, ¿no? Y te dejarían tan contento, ¿no? Como decía la escuela adleriana, que los decía todo, no, lo que a usted le pasa es que está embrujado. Y todos se iban tan contentos y le guiñaban el ojo al otro y le decían, mira, este hombre sí que sabe, ¿no? Pero no es así, es más complejo. Hay que descomponer el sueño, los síntomas, la enfermedad, descomponerla. La ciencia, ¿qué hace? La ciencia descompone todo, ¿no? La sangre, te saca todos los componentes de la sangre, los analiza. Pues el psicoanálisis es lo mismo, pero con el síntoma neurótico, con el síntoma psicótico, con la enfermedad. Perdón y gracias, Juan Carlos. Bueno, de todas formas es para empezar a psicoanalizar, ¿eh? Tú ya tienes ahí la línea del análisis, así que cuando tú quieras y te animes, comenzamos tu psicoanálisis. Bueno, entonces, claro, y dice, y sobre todo se empezaron también a desarrollar las máximas resistencias al psicoanálisis cuando empezamos a ver que eso que hablábamos de los neuróticos, eso que decíamos que les pasaba a los neuróticos, no es algo que solamente les pasa a los neuróticos, sino que a todo el mundo, aunque en menor intensidad. Es decir, que esos procesos que se ponen de manifiesto en las personas neuróticas son mecanismos psíquicos normales, que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Bueno, pues a partir de ahí empezaron a nacer y a aparecer múltiples aplicaciones del psicoanálisis a otros ámbitos que ya nos plantearon nuevas tareas. Claro, pero dice, desgraciadamente, ¿qué pasaba? Pues que muchos de esos ámbitos eran desconocidos para el psicoanalista, entonces tenía que estudiar ahora de esos ámbitos, por ejemplo, yo que sé, la mitología, la historia de la civilización, la etnografía, la ciencia de las religiones, ¿no? Tenía que estudiar de esos ámbitos para ir aplicando el psicoanálisis. Mientras que si lo hacían, ¿no?, las personas de ese ámbito, que eran los conocedores, los expertos en esas materias, no tenían el conocimiento adecuado del psicoanálisis. Bueno, hoy en día eso más o menos se resuelve porque hay médicos que están en formación psicoanalítica, ¿no? Por ejemplo, personas de empresa
que se forman en psicoanálisis o psicoanalistas especializados en empresa, ¿no? Porque el psicoanálisis es toda una disciplina, ¿no? Tiene su edificio teórico, como hemos dicho, pero después, claro, ese edificio teórico que da respuesta a cómo funciona el aparato psíquico sirve, se puede aplicar en muchos ámbitos, el educativo, el empresarial, el familiar, de pareja, en la medicina, ¿no? En la sociología, en ámbitos muy diversos, ¿no? Y eso todavía hace pues, más el campo psicoanalítico. En este sentido, claro, porque el aproximarse a lo anormal y a lo patológico, realmente el psicoanálisis empezó por ahí porque nació, el psicoanálisis nace intentando, ¿no? pues curar a los pacientes enfermos que llegaban, pero es una aplicación más del psicoanálisis, la psicoterapéutica, porque realmente el psicoanálisis es mucho más que eso, ¿no? Explica, es una nueva manera de pensar al ser humano, de pensar sus posibilidades, sus capacidades, de pensarlo todo, la sociedad, todo el poder, la política, lo piensa todo de otra manera, teniendo en cuenta los procesos inconscientes, ¿no? Entonces, claro, la terapéutica es una aplicación del psicoanálisis. Y luego nos habla de otra muy importante que quiero mencionar, que es la educativa, ¿no? La educativa, porque el psicoanálisis, sin quererlo, ¿no? Él cuando atendía a los pacientes neuróticos en análisis, bueno, pues todos ellos le hablaban en un momento u otro, de una manera u otra, acerca de su infancia y de su sexualidad infantil, ¿no? Y a partir de ahí el psicoanálisis, pues, establece, digamos, el estudio o estudia ese desarrollo, esa constitución psicosexual de los seres humanos que comienza en la infancia. Claro. Entonces, esto va a tener importantes repercusiones para la educación de los niños, ¿no? Porque ya nos va a decir cómo esa energía psíquica sexual que comienza, que ya está en los niños, cuando es reprimida, puede llevar hacia la producción de los síntomas neuróticos, hacia una primera represión en el niño que después va a dar lugar en la edad adulta a los síntomas psiconeuróticos. Mientras que un adecuado conocimiento acerca de la constitución psicosexual del ser humano lleva a no reprimir esas tendencias, sino a encaminarlas hacia la sublimación, encaminarlas hacia el estudio, encaminarlas hacia la creación, para que ese niño se convierta en un hombre o una mujer en el mundo. Mientras que la represión vemos los desastres que produce en los niños, ¿no? Entonces, aquí nos habla de los estudios también de Anna Freud, que se estaba dedicando a toda la cuestión de los niños y a la atención psicoanalítica de los niños. Y dice que los niños se pueden psicoanalizar, o sea que lo que ha llevado el psicoanálisis es también a la aplicación, a la atención de los infantes, ¿no? Que obviamente va a ser ligeramente diferente a la de los mayores, porque primero el niño no tiene desarrollado su superyo, todavía la moral no está correctamente establecida, su aparato psíquico se está construyendo, ¿no? Entonces dice, en los niños no van a aparecer las resistencias al psicoanálisis, pero en lugar de las resistencias al psicoanálisis del niño, lo que se muestran son las dificultades con los padres, ¿no? Tanto que a veces son los padres los que retiran al niño del tratamiento, cuando el niño empieza a sentirse mejor, cuando el niño empieza a abandonar sus síntomas, son los propios padres los que lo retiran porque dejan en evidencia otras cuestiones familiares que son las que están produciendo esa sintomatología. Y dice, bueno, pues generalmente en los tratamientos con los niños vamos a necesitar también la participación de los adultos, la participación de los padres, para ir de alguna manera pues teniendo en cuenta estas resistencias que no están en el niño, que están en los padres, pues incluirlas también en el tratamiento y poder lidiar con ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, la aplicación del psicoanálisis a la educación, dice, es muy importante y a veces es más fácil, dice Freud, considerar el psicoanálisis de los maestros que el psicoanálisis de los niños. Porque claro, también los maestros se van a encontrar con muchas dificultades en las aulas, que a veces no tienen los medios necesarios para responder a ellas,
que a veces el mismo método no es igualmente bueno para todos los niños, ¿no? Que no saben cómo tienen que responder a cada una, porque no conocen las peculiaridades constitucionales de cada niño, a veces adivinan guiándose por signos apenas perceptibles y no saben qué cantidad de cariño le tienen que dar a cada niño, cuál es la justa medida, es decir, tienen un montón de dificultades y toda una serie de problemáticas a la hora de tratar adecuadamente o dar a cada niño, digamos, lo que es adecuado para su desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces dice que probablemente sería mucho más sencillo que los maestros se psicoanalicen, que el psicoanálisis forme parte de las instituciones educativas, para que los maestros puedan tener en cuenta no solamente las tendencias sexuales de los niños para ir encaminándolas y para ayudarles hacia su crecimiento y hacia su conocimiento y hacia el desarrollo de su saber, sino también las propias tendencias de los maestros, ¿no? Que son muchas en relación con los niños. Entonces dice que eso sería una medida profiláctica más eficaz aún que el psicoanálisis de los niños y menos difícil de llevar a la práctica. Claro, incluso dice, hasta si seguimos esta línea de pensamiento, podríamos llegar a pensar que la sociedad también podría estar organizada de otra manera, ¿no? Incluyendo el psicoanálisis. Bueno, y también los padres que han pasado por el análisis también se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Y de cosas que se hizo con ellos mal y que ahora ellos pueden ahorrar esos disgustos o ese malestar a sus hijos, ¿no? Que generalmente son frases que perduran en uno, frases heredadas, las que se van transmitiendo generación tras generación y que producen pues ciertas problemáticas o ciertas sintomatologías en los miembros de esa familia, que luego uno lo atribuye a la herencia genética, pero no es la herencia genética, es la herencia de las frases, la herencia de la manera de pensar, ¿no? De la manera de reprimirse, de la manera de gozar o de amar. Eso es lo que va pasando generación tras generación. Es otra herencia, es la herencia del lenguaje, ¿no? Bueno. Y luego también dice, al psicoanálisis, también antes cuando se lo criticaba, uno tendía a responder con todas las curaciones que había conseguido, también, ¿no? Pero que tampoco, que eso ya está anticuado, ¿no? Ya sabemos, después de 120 años de psicoanálisis, nuestros cajones, dice, están llenos de cartas de agradecimiento de pacientes curados. Ya sabemos que cientos de miles de pacientes en el mundo están agradecidos al psicoanálisis. Es decir, que ha habido un enorme recorrido desde las publicaciones de Sigmund Freud, desde que publica la interpretación de los sueños y se constituye el psicoanálisis como ciencia hasta nuestros días hoy. Pero que haya evolucionado, digamos, la ciencia psicoanalítica, que haya crecido, que se haya enriquecido, no significa renunciar a los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Es sobre ese edificio, digamos, sobre esos pilares, esas paredes, esas vigas, que se ha ido montando el edificio del psicoanálisis, ¿no? Los otros que se han desviado, que se han salido de esa edificación, son otra cosa. Pero como decíamos, todavía hay más gente que cree en los milagros de la Virgen de Lourdes que en el inconsciente, ¿no? También es cierto que el pensamiento mágico animista es más primitivo en nosotros que el pensamiento científico, ¿no? Y que el pensamiento psicoanalítico ni te cuento, ¿no? Los pensamientos más novedosos para el ser humano requieren apropiarse de ellos. Es decir, la herencia está ahí, el psicoanálisis está ahí, pero ahora uno tiene que hacer un trabajo para conquistar lo heredado. Mientras que el pensamiento mágico animista o el pensamiento religioso, que también está ahí, ¿no?
son más primitivos, es más fácil heredarlos o requiere menos trabajo conquistar esos pensamientos que el científico o que el psicoanalítico. Siempre es una cosa de trabajo, siempre hay que hacer un trabajo. Nada podemos alcanzar sin trabajo, y eso es una de las categorías centrales para el psicoanálisis, el concepto de trabajo. ¿De acuerdo? No hay sin trabajo, no puede haber transformación personal sin trabajo. Ayer o antes de ayer una persona me preguntaba a través de YouTube, ¿no? Es muy difícil, es que no se puede hacer psicoanálisis sin el deseo de esa persona por transformarse. No. Puede ir a psicoanalizarse solo para no transformarse, para dejar mal al psicoanalista, para llevar la contraria, para hacer un caso que demuestre que el psicoanálisis está equivocado, ¿no? Puede pasar de todo. Todas las técnicas, todas las terapias tienen sus descalabros también, y sus éxitos y sus aciertos, ¿no? Pero, por supuesto, hay que contar con la participación, con el deseo, con la decisión de esa persona de querer transformarse, si no es imposible. No se puede hacer nada obligando al psicoanalizando, nada. Bueno, y luego que estas personas que justo también, digamos que se desvincularon del análisis, son más críticos, lo que decíamos, se han dedicado a escribir libros, o a criticar, ¿no? Otros han intentado llevar a cabo la labor analítica en tiempo más breve, en poco tiempo, intensificar la transferencia, de manera que superase las resistencias y mezclar con ella otras clases de influjo para reforzar la curación, ¿no? Pero que eso lleva al analítico a salirse del análisis, ¿no? Bueno, ¿y qué más os puedo contar? ¿Tenéis alguna pregunta más? Otra cosa interesante que quisiera mencionar es el tema del diagnóstico, ¿no? Porque en psicoanálisis el diagnóstico se hace a posteriori. Se hace, digamos que llega con la interpretación, ¿no? Que cuando el psicoanalizando cambia de estructura clínica, ahí es donde sabemos que antes estaba deprimido. Cuando deja de estar deprimido, no hacemos un diagnóstico a priori al paciente para detenerlo ahí y que no pueda transformarse. Si se trata de transformarse, si sabemos que el aparato psíquico se puede restituir ad integrum, ¿no? Que puede transformarse en otra cosa, puede pasar de una posición psíquica a otra posición psíquica, ¿no? Dice, nuestros diagnósticos muchas veces se parecen a esa leyenda que cuenta Víctor Hugo sobre el rey de Escocia, que sometía a las mujeres sospechosas de hechicería, ¿no? Las cocía en un caldero de agua hirviendo, probaba el caldo y por el sabor decía si era una bruja o no era una bruja, ¿no? Primero las cocía y luego probaba el caldo. Bueno, pues en el psicoanálisis es algo parecido. Primero hace el psicoanálisis y después ya hace el diagnóstico, no antes de psicoanalizarlo, porque no sabemos, no tenemos materia, no sabemos quién es esa persona, qué es lo que le pasa, tiene que hablar, tiene que psicoanalizarse. Y solamente después de haberlo estudiado analíticamente durante algunas semanas o incluso meses, podemos juzgar al paciente sometido a tratamiento o al candidato a psicoanalista, ¿no? Que también dice, ahí puede ser que el paciente trae consigo trastornos indeterminados que no le permiten fijar un diagnóstico o que después de un periodo de prueba en el psicoanálisis pues vemos que es un caso inadecuado, que esa persona no quiere psicoanalizarse o que no podemos, ¿no? Entonces, después de ese periodo de prueba se le diría, ¿no? Igual que a un candidato, dice, el candidato se suele ver antes. Un candidato a psicoanalista también puede ser que le tengamos que decir que no
que no puede ser candidato, que es un caso inadecuado para ser psicoanalista. Y con respecto al tiempo del tratamiento, pues lo que decíamos antes, que cómo va una persona a cambiar rápidamente de un día para otro cuestiones que lleva quizá 20, 30, 40 años trabajándolas, que le ha costado mucho esfuerzo, sus síntomas, su situación actual, y que al fin y al cabo el síntoma o la enfermedad es un intento de resolución de un conflicto. Entonces ahora no va a cambiar de un día para otro rápidamente, ¿no? Sino que va a depender de un trabajo de análisis que puede ser más o menos prolongado, pero que si esas personas no se someten al tratamiento psicoanalítico probablemente vayan a vivir décadas enteras con esos síntomas o incluso durante toda la vida. Así que parece parece una buena inversión, ¿no? La de psicoanalizarse y poder transformarse, no de acuerdo con ninguna ética, ni con la moral del psicoanalista, ni con, ¿no? Transformarse en el sentido de regular esas cantidades psíquicas que están en su aparato psíquico, en el sentido de tener en cuenta la realidad y hacer en el mundo de acuerdo con esa realidad. Eso ya sería un estado de salud, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, la clase de hoy. Espero que os haya gustado. He visto que teníais muchas inquietudes y preguntas. Ha sido una clase más relajante en el sentido de menos teórica. Nos ha llevado Freud a estas aplicaciones, aclaraciones y observaciones con respecto al psicoanálisis, ya que había tantos movimientos opositores. Freud siempre prefiere mantenerse, dice, prefiero siempre pecar de comedido que de exagerado. Prefiero no hacer demasiadas promesas con respecto a las curaciones, porque es un trabajo depende del otro, ¿no? Entonces siempre hay que, dice, pecar de poco más que de mucho. A ver, tenemos por aquí más preguntas. María González dice, gracias Virginia, excelente. Dulce, gracias María a ti. Muchas gracias, abrazo, muy interesante. Jessica Torres, hay pacientes que llevan muchos años psicoanalizándose y se van transformando, pero no dejan de tener síntomas. Bueno, pues porque esos síntomas son necesarios. Si no, los abandonaría, pero todavía no ha llegado a deshacerlo, pero ya se desharán. Por ahora son necesarios, les sirven para algo, son una satisfacción sustitutiva, ¿no? Cuando encuentre otra satisfacción, cuando vaya edificando, ¿no?, su edificio de la salud, irá renunciando al síntoma. Hay que tener paciencia. Paciencia, que es el tiempo del análisis de cada paciente, y el psicoanalista no tiene que querer curar al paciente, es el paciente el que se va curando a medida que se va psicoanalizando. Y a ver, creo que había una pregunta más. Juan Carlos, doctora Valdominos, si el inconsciente es el último nivel psíquico de la persona, se puede afirmar que dentro de nosotros hay algo que entiende mejor las cosas que nosotros mismos, que hace las cosas mejor que nosotros mismos y que percibe mejor el mundo que nosotros mismos. Claro, sí. El inconsciente, sí, porque se tiene una idea como que el inconsciente es algo malo, ¿no? Es algo que te va a llevar a errar o tal, pero también cuando uno se conoce, ¿no? Va conociendo, digamos, esa parte inconsciente de la personalidad, se beneficia de ello, porque la inteligencia es inconsciente y tiene que ver con las relaciones, el saber es inconsciente, el que sabe más es el inconsciente, el que ve mejor, el que percibimos, escuchamos inconscientemente. Es decir, la conciencia nos aporta un saber muy, muy pequeño en comparación con todo nuestro saber inconsciente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es como despertar un segundo cerebro que tenemos, el inconsciente. Sí, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora, en breves minutos, daremos comienzo a la clase del curso sobre las neurosis actuales,
que hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre neurosis, psicosis y enfermedad psicosomática. Muchas gracias y nos encontramos en breves minutos. Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Hasta ahora.